Bueno, ayer básicamente lo que estuvimos tratando de hacer es resolver alguna actividad media elegida azarosamente que sea teórico-práctica, digamos, como que esté aplicada en un cierto contexto, pero, como habrán visto, que tiene una carga teórica importante, ¿no? Gran parte de la resolución de esa actividad tiene que ver con aplicar la teoría que fuimos viendo, ¿bien? Y reconocer cuáles son las herramientas teóricas que tenemos que usar en cada caso. Hoy vamos a continuar con la última parte que nos queda del núcleo de integrales. Entonces, para eso les traigo, como siempre, una situación problemática inicial para que intentemos pensar. Dice, estamos estudiando una reacción química sencilla de estilo R se transforma en P, bien, reactivo se transforma en producto. Para esto, una de las especies participantes, o el reactivo o el producto, está marcado. Bien, esto lo solemos hacer en la investigación química. Digamos, marcar de alguna manera una de las especies para poder medirla en función del tiempo. Bien, marcarlo con color, con radioactividad o de alguna manera. Entonces podemos medir la velocidad de cambio de la concentración V en función del tiempo. ¿De acuerdo? Y lo que obtenemos es esa función que tenemos ahí. Bien, obtendríamos esa gráfica y un buen modelo algebraico que se ajusta bastante bien a estos datos sería este. Bien, entonces la primera pregunta, ¿qué especie está marcada? ¿Marcamos el reactivo o marcamos el producto? La reacción es reactivo se transforma en producto, no es equilibrio, no es nada, es esto se transforma en esto. El reactivo. Ok. Y pero el producto, ¿qué le pasaría? ¿Qué pasa en función del tiempo con el producto? Empieza a surgir, ¿no? Y el reactivo, ¿qué pasaría en función del tiempo? Disminuiría, ¿de acuerdo? O sea, como que el reactivo desaparecería como tal, como reactivo, y aparecería el producto. Entonces, ¿estamos de acuerdo que es el reactivo? No, es el producto. Y se caen en esa trampa. Por eso se los traje en esta actividad. ¿Qué tenemos representado ahí? La velocidad, no la concentración. Ustedes vieron eso y dijeron, está cayendo, listo, es el reactivo, pero no es que disminuye la concentración. Ahí está disminuyendo la velocidad. Pero la velocidad es positiva o negativa. Positiva. Entonces, si la velocidad es positiva, ¿qué le pasa a la función original? Crece. ¿De acuerdo? Entonces, la concentración, si yo veo que esa es la velocidad, la concentración está creciendo. Por lo tanto, lo que está marcado es el producto. Bien, lo que está marcado es la especie que está apareciendo y aumentando su concentración. Bien. Lo que me está diciendo esto de que decae la velocidad es que quizás primero el producto se genera muy rápido y después pasa a generarse muy lento. Bien, pero se está generando. Así que ojo con eso. Cuando tengamos información sobre la velocidad, no nos interesa crecimiento o decrecimiento. Nos interesa su signo. ¿Ok? Y lo que nos preguntan es, ¿cuánto producto se generará si dejamos esta reacción, ¿sí? O sea, que esta reacción suceda por un tiempo muy, muy largo? Entonces, ¿qué plantearían ahí? Bien. A ver. Espero que esto funcione. Bueno, esto no debería parecer todo, como siempre, pero ya estamos acostumbrados. Básicamente lo que uno podría plantear sería como, bueno, si yo lo que quiero calcular es el cambio en la concentración y yo tengo la velocidad, escuchemos eso, yo tengo como información la velocidad y quiero el cambio de la concentración, ¿quién me va a ayudar?
¿Qué tengo que plantear? Bien, una integral al menos, alguna de las integrales, ¿de acuerdo? Si yo tengo como dato la derivada y quiero información sobre cómo cambia la función original, ahí aparece una integral, ¿de acuerdo? Entonces, si yo lo que quiero hacer es plantear cuánto cambia la concentración de producto a tiempos muy largos, podría plantear algo así. Sería como de esa velocidad desde que comienza la medición, pero sin fin. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahí, ¿qué pasó acá? ¿Qué apliqué acá? De acá a acá. Barro, ¿no? Busqué una primitiva de esa velocidad entre 0 más infinito. ¿No? Hago primitiva en más infinito menos primitiva en 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esto es, les diría, hasta intuitivo. Como que, bueno, sí, está bien. Si yo quiero ver, no analizar entre 0 y 5, sino analizar entre 0 y tiempos muy largos, ahí le encajo un infinito y ya está. Pero esto tiene muchos problemas desde lo teórico. Y ahora vamos a ver por qué. O sea, esto es lo que planteamos, más allá que es intuitivo, repito, desde la teoría es problemático. Y tiene, creo que, yo puedo reconocer 4 problemas. A ver, sí, miren, 4 problemas. Y ahora vamos a verlos uno a uno. ¿Por qué esto lo que acabo de plantear es un problema? Lo primero es esto. ¿Qué es eso? Bien, esto es lo que yo acabo de plantear ahí. ¿Qué es? ¿Qué tipo de elemento matemático de los que vimos es? ¿Es una integral definida? ¿Es una función integral? ¿Es una integral indefinida? Definida, Definida. parecería, porque tenemos número y número. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense la definición de integral que vimos en la parte anterior del núcleo. Llamamos integral de f en AB, cerrado, al número L siendo bla, 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 suma de Riemann, ¿no? ¿Qué me pide la definición? Necesariamente. Que el intervalo en que yo estoy integrando sea cerrado. Y eso es absolutamente necesario. Lo puedo extender, si me hago el loco, a un abierto, como AB abierto, porque digo, bueno, un punto no va a sumar nada a la integral. ¿Bien? Entonces, bueno, puedo pensar en el abierto. Pero acá tengo un más infinito, o sea, acá no es un AB abierto, es desde 0 sin parar. Entonces, esta definición acá no aplica. O sea, esto no es integral definida. No es no es un caso de la definición de integral definida. Entonces, no es una integral definida. ¿Se ve? Segunda cuestión. Este igual. Si yo planteo que el cambio de la concentración es igual a esta integral, ¿a quién estoy aplicando ahí? ¿Quién me decía que la integral definida, suponiendo, ¿no?, que esto es una definida, que la integral definida de la velocidad es el cambio de la magnitud original? Bien, el teorema de cambio total. Entonces ahí yo estoy aplicando el teorema de cambio total. El teorema de cambio total me dice que la integral definida de una razón de cambio es el cambio total, pero es una integral definida. Si esto no es una integral definida, yo no sé si esta igualdad vale. ¿De acuerdo? O sea, si lo que yo estoy planteando acá fuera entre 0 y un cierto número, acá yo puedo decir, esta igualdad vale por el TCT. Pero como acá no tengo un número, tengo una tendencia, digamos que ese número crezca sin parar, yo no puedo asegurar que esa igualdad siga valiendo. No lo sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Tendría que demostrarlo. Después, el tercer paso es este. O sea, yo a partir de esta integral planteé Barrow, ¿no? Barrow, que era un caso particular, ¿se acuerdan del segundo teorema fundamental? ¿No? Ahora, el segundo teorema me dice, si f es continua en AB y P es una de sus primitivas, entonces me pasa lo mismo. Me pide trabajar en un cerrado para aplicar el segundo teorema. Y Barrow, por consecuencia.
Entonces yo no puedo asegurar que si yo busco una primitiva, la valorizo en infinito en 0 y resto, me va a dar lo mismo que esto. Eso lo puedo asegurar si fuera una integral definida o una función integral. Para eso está el segundo teorema. Pero esta cosa rara que no sabemos qué es, no puedo asegurar que eso sea igual. Y por último esto. ¿Qué es evaluar P en más infinito? ¿Cómo evalúo P en más infinito? Si yo le digo la función P es, no sé, x cubo menos 6. ¿Cómo hago eso en más infinito? Más infinito no es un número, es una tendencia. Lo que podría calcular es un límite, en todo caso. Pero P en más infinito no existe. ¿De acuerdo? Entonces, muchos problemas. Parecía intuitivo cuando uno lo piensa, pero desde la teoría nos complicó la existencia. Ahora, más allá de eso, más allá de que la teoría no nos apañe, esto tiene sentido. En la mente tiene sentido. Decimos, bueno, pero yo lo que necesitaría calcular es la integral desde 0 sin parar. En vez de terminar en 4, en 7, termino un número muy grande y cada vez más grande, a ver qué pasa. ¿Bien? Entonces, acá aparece un nuevo concepto matemático. ¿Bien? ¿Por qué les traje estas preguntas? Porque, en general, muchas veces lo que presentamos es, la teoría dice esto, o sea, la integral definida se define en el cerrado, punto. Esto no es cerrado, entonces no se define, ya está, no se puede aplicar. Ahora, si hacemos eso, lo que le estamos perdiendo es la importancia de la pregunta. Acá la pregunta de qué pasa a tiempos muy largos es interesante. Entonces, está bien, la integral definida no mm, incorpora este caso. ¿Estamos de acuerdo? Pero incorporémoslo de alguna manera. Creemos otro concepto matemático que nos permita calcular eso. ¿De acuerdo? Que eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, cuando esto sucede, esto pasa en dos casos particulares. Uno es cuando el intervalo en el que yo estoy integrando no es acotado. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan la idea de acotado de matemática 1? Es un intervalo acotado, es que comienza en un cierto lugar, termina en un cierto lugar. Es decir, que yo puedo pensar que todos los valores, hay un número que es menor a todos esos valores y un número que es mayor a todos esos valores. Bien, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, estoy trabajando en el intervalo 3, 7. Bueno, una cota inferior podría ser 2, porque todos esos valores del intervalo 3, 7 son mayores a 2. Bien, y una cota superior podría ser 27, porque todos esos valores son menores que 27. ¿De acuerdo? Si existen, si yo puedo encontrar esos números, de los cuales todo mi conjunto es mayor a ese número inferior y todo mi conjunto es menor a ese número superior, digo que mi conjunto está acotado. ¿De acuerdo? Nosotros, si estamos trabajando, como nos pide la definición, en un AB, obviamente está acotado. Un mínimo y un máximo en mi intervalo de integración, puedo encontrar una cota inferior y puedo encontrar una cota superior. ¿Estamos de acuerdo? Pero el problema acá es cuando el conjunto no está acotado. Por ejemplo, este va de 0 a más infinito. Comienza en 0 y va hasta más infinito. Una cota inferior puedo encontrar. Por ejemplo, el menos 2 es una cota inferior, ¿no? Todos los números que son los que yo trabajo son mayores a menos 2. Pero no puedo encontrar una cota superior. ¿Bien? ¿Se imaginan un número de los cuales todos esos son menores? Dicen el 1.000.000. Bueno, pero ustedes están yendo de 0 a más infinito. Entonces van a pasar el millón. Entonces, bueno, tomo el 100 millones. Bueno, pero ustedes siguen, o sea, van a pasar el 100 millones. Nunca van a poder encontrar uno más grande. Sí. ¿De qué? Podrías, sí. Me parece hermosa tu propuesta. Vamos a ver si vale para todos los casos. Porque vos te estás imaginando una función continua. Ese límite da un número, no da un número. Bien, pero va por ahí. Ahora, cuando tenemos el caso que el intervalo de integración no está acotado,
¿sí? Otra vez, el intervalo de integración no está acotado, ya sea superiormente, inferiormente o de los dos lados, que puede pasar. Lo que aparecen son las llamadas integrales impropias. ¿De acuerdo? Y le decimos que es una integral impropia de primera especie, cuando eso sucede. O de primer tipo, de tipo 1, de tipo A, dependiendo del libro que use. Entonces, las integrales impropias de primera especie se definen cuando el intervalo de integración no está acotado. Es decir, estamos integrando en alguno de estos intervalos. De menos infinito a un número, de un número a más infinito, o de menos infinito a más infinito. ¿De acuerdo? Esas serían las tres posibilidades para que aparezca una integral impropia de primera especie. Entonces, vamos a intentar definirlo. Y la definición, como dijo muy bien aquí tu compañero, es básicamente pensar un caso límite. ¿Bien? Entonces, yo quiero ver qué le pasa a la integral de la función velocidad entre 0 y más infinito. O superior crezca sin parar. ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, digo, a ver, yo lo que podría calcular sería la integral entre 0 y 2. Esa sería una integral definida. ¿Me va a dar el resultado que yo estoy buscando? No. Esta parte la va a considerar, pero toda esta parte le va a faltar. ¿De acuerdo? Digo, bueno, es mejor que en vez de tomar entre 0 y 2, tomo entre 0 y 5. ¿De acuerdo? Va a ser mejor esto que esto. Porque ahora sí voy a cubrir hasta el 5. Me va a faltar esto. Bueno, entonces mejor es tomar hasta el 25. Que de hecho acá ya no veríamos todo cubierto, pero se cortaría en el 25. Y ustedes dicen, bueno, entonces tomemos hasta el 25 millones, si fuera así. Ahora, todas estas estrategias son aproximadas. Por más chiquito que sea, siempre estoy cometiendo un error al aproximar lo que yo quiero, que es entre 0 y más infinito, con un número ahí. ¿Cómo haríamos para llegar a ese número exacto? Bueno, acá pongo un número que yo no conozco, le llamo, no sé, B, y después lo que hago es calcular el límite cuando ese B tiende a infinito. ¿Se ve? O sea, no fijo un valor yo, no digo, el extremo superior vale tanto y pongo un número enorme. No es la idea. Es, pongo un número que no conozca y después pido que ese número tienda a más infinito. Lo escribimos así. Solamente que cuando ven eso a veces se desmayan. Y la idea es bastante sencilla. Es lo mismo que venimos haciendo acá, calcular esta integral con un extremo b y después pedir que ese extremo sea el que tiende más infinito. ¿De acuerdo? Eso, lo que acabamos de encontrar ahí, no es la forma en que vamos a calcular la integral impropia, es su definición. Así a secas, lo más sencillo todavía. No es que, bueno, hay una definición que utiliza sumas de Riemann, bla, 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 y después yo la calculo así. Se define directamente así. ¿Bien? Y acá llegamos a las definiciones. Entonces, si f es una función continua en su intervalo de integración, como siempre pedimos continuidad para la integrabilidad, ¿no? O sea, esta f es continua, y yo quiero calcular una integral de este estilo, o sea, que tiene un extremo inferior fijo, o sea, este a es un número, 7 menos 6, pi, 0, lo que sea. Mientras que su extremo superior tiende a infinito, yo lo que hago es esto. Mantengo el a, reemplazo el extremo superior por b, calculo esto y después planteo el límite cuando b tiende a más infinito. Ahora, ¿cómo? No es una función, y a eso voy. ¿Esto qué es? No, es una integral definida, estamos de acuerdo. O sea, fíjense que yo, esto que no lo sabía resolver,
Ahora lo transformé en esto, que ustedes dicen es lo mismo. En vez de poner acá más infinito, pusiste b y lo hiciste ir a más infinito. ¿Qué diferencia tiene? Que esto, si yo lo escribo de esta manera, con un número inferior y un número superior, es una integral definida. Esto sí cumple la definición de integral definida, ¿se ve? Ahí sí estoy trabajando en un intervalo AB cerrado. Acá no. Entonces, ¿qué hago? Calculo esto, que acá sí vale todo lo que yo sé de integrales, en esta vale. Yo ahí puedo aplicar teorema de cambio total, ahí puedo aplicar Barrow, puedo aplicar el segundo teorema. Bien, todo lo que yo conozco en esta vale, en esta no, pero en esta sí. Entonces, esta la puedo resolver como sé. Busco una primitiva, aplico Barrow, hago la primitiva en B menos la primitiva en A. Todo eso que yo ya sé hacer, ahí lo voy a poder hacer. ¿De acuerdo? Y después, cuando resuelva eso, ahí resuelvo el límite. ¿Sí? Bien, ahora hacemos un ejemplo para que lo vean cómo se aplica. Pero, ¿entienden la estrategia más allá de cómo lo hacemos después en numeritos? Lo que hacemos es transformar una impropia en una definida. ¿Por qué? Porque las definidas las queremos. Tenemos un montón de herramientas para usar con ellas, con las impropias no tenemos ninguna. Entonces, al hacer esta transformación, esta la voy a poder resolver, y después lo que me queda es resolver un límite, que lo queremos más o menos, pero bueno, tenemos que resolver un límite en definitiva. ¿Bien? Ahora, supónganse que, para pensarlo, ahora tenemos otro tipo. Pónganse, nosotros acabamos de ver este. Ahora, supongamos una integral impropia de primera especie con ese intervalo de integración. Que no esté acotado inferiormente, o sea que empiece en menos infinito, y que sí tenga una cota superior. Llegué hasta un cierto número. 4, 26, 0, lo que sea. ¿Cuál sería la estructura de esa integral impropia? La integral entre qué y qué. Entre menos infinito Y B. ya. ¿Cómo plantearían ustedes ahora? La definición es muy parecida. Tengo que transformar esta, que es impropia, en una definida. ¿Cómo la harían? El límite cuando A tiende a menos infinito Bien, y la integral entre A y B. bien. O sea, acá A es un número fijo, es un número que yo conozco. Ese no me molesta, lo dejo. ¿Cuál es el que me molesta? Este menos infinito. Entonces, ahí reemplazo por un número. Sí, sí. No, porque queda bien. El más chico queda abajo y el más grande queda arriba. ¿Y ahora qué planteo? El límite, cuando es extremo inferior, tiende a menos infinito. ¿Estamos de acuerdo? Bastante, diría, directa la forma de pensarlo. ¿Qué es lo que tienen ahí? Bien, voy a borrar lo que yo escribí porque queda una cosa horrible. El tercer caso es más modesto. Ahora lo vemos. ¿Hasta ahí estamos? Y después viene el tercer caso. El tercer caso, en lo que es específicamente matemática, no, pobrecito. Lo que es específicamente matemática es parecido a los otros dos, o sea, a nosotros no nos resulta distinto. Pero es un caso que a ustedes les va a resultar muy útil porque lo van a ver un montón en otras asignaturas, específicamente en estadística. O sea, en estadística se usa mucho esto de integrar entre menos infinito y más infinito. O sea, integrar sobre todo los reales. ¿De acuerdo? Por eso se los presentamos. Ahora, acá uno tiene una tendencia, no la copian y no les llega, no les queda en el cerebro. Pero tiene una tendencia de decir, bueno, si tengo que ir desde menos infinito a más infinito, ¿qué pongo? Acá pongo menos a,
acá pongo A y hago que A tienda a infinito. ¿Se ve? O sea, pongo el número negativo acá, el número positivo acá. Si digo que A tiende a más infinito, esto va a tender a más infinito y esto va a tender a menos. Y ya está. ¿De acuerdo? Pero eso tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que suponemos que de ambos lados, o sea, si me voy a menos infinito y si me voy a más infinito, nos estamos yendo de la misma forma. ¿De acuerdo? Como que uno es asintótico y el otro también. Uno crece sin parar y el otro también. ¿Bien? Si lo pensamos con el mismo número. Pero las funciones ustedes saben que no son así. Por ejemplo, imagínense e a la x. De un lado es asintótica y del otro lado crece sin parar. Entonces, esos dos comportamientos yo los tengo que dividir, o sea, los tengo que considerar por separados. Si no los considero por separado, estoy cometiendo el error de suponer que van a ser iguales. Entonces, o considero que los dos son asintóticos y me pierdo este comportamiento de crecimiento, o considero que los dos crecen y me pierdo este comportamiento asintótico. No. Entonces, por eso, acá necesariamente lo que tengo que hacer es considerar los dos comportamientos por separado. ¿Cómo hago eso? A esta integral impropia, o sea, entre menos infinito y más infinito, la separo en dos. ¿Bien? Lo que hago es elegir un valor cualquiera, real, el que elijan ustedes, no hay mejor ni peor, pueden elegir 1, 0, menos 60, el que quieran. El que les convenga más que el que quieran. En general se elige 0, pero puede ser el que ustedes gusten. Que acá le llama C. Ese valor C es un valor que eligen ustedes. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacen? Plantean la integral desde menos infinito hasta C, o sea, el comportamiento hacia el más infinito, que sería una integral del segundo estilo, de este estilo de acá. Bien, o sea, desde menos infinito hasta ese valor que ustedes eligieron, calculan desde ese valor al más infinito, que sería una integral impropia del primer estilo, y suman los dos resultados. Entonces ahí están considerando qué pasa de los dos lados. ¿Qué pasa cuando va menos infinito? ¿Qué pasa cuando va más infinito? Y el resultado final va a ser la combinación de ambas. Esas son las tres definiciones de integrales impropias de primera especie, dependiendo del caso que tengan, ¿no? A ver, yo sé que esto quizás parece un montón, pero en la práctica es una tontería. Me doy cuenta de que mi integral es impropia, ¿qué hago? La transformo en una definida y planteo el límite. Punto. Eso es todo lo que tengo que hacer. La integral definida la resuelvo y después resuelvo el límite. O sea, no es que lleva 35 horas más que resolver una integral. Solo tienen que darse cuenta de de que no es una integral definida per se. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo se hace con numeritos. Ahora, yo voy a resolver ese límite. ¿Qué resultado me puede dar ese límite? Ustedes ya saben de límites un montón, resolvieron un montón de límites. ¿Qué podía pasarles con el límite? Bien, puede existir o no. Nos puede dar un número real, ahí decimos que existe, o puede no existir como límite tradicional. ¿Qué podía pasar si no existía? ¿Qué opciones teníamos? Tenían dos, más que nada. Bien. Que tienda a más o menos infinito, o sea, que crezca sin parar, que decrezca sin parar, o directamente que no exista. ¿No? Por ejemplo, una función seno. Ahí como oscila, el límite no existiría, y directamente ponemos ese límite no existe, punto. Entonces, acá puede pasar lo mismo. Estas integrales pueden existir o no existir de acuerdo a ese límite. Y eso se le dice con formas particulares. Si ese límite existe, o sea, si yo cuando resuelvo esto me da un número, cualquiera sea, 0, menos 7, 38, no importa, pero me da como resultado un número real, vamos a decir que la integral impropia converge. Esa es la palabra precisa que usamos. Bien, hay convergencia de esa integral definida. Y usualmente decimos converge a ese número. Por ejemplo, resolvemos la integral, me da 60, esa integral impropia converge a 60.
Mientras que si lo resolvemos, no nos da un número, nos da más infinito, nos da menos infinito, nos da que no existe, decimos que la integral diverge, o que hay divergencia. ¿Bien? Y muchas veces decimos diverge a más infinito, por ejemplo. O sea, no existe ese límite, pero nos da como resultado más infinito. ¿De acuerdo? Eso es lo único, quizás nuevo, que tiene este tema, esas dos palabras. Bien. Mira. Volvemos a nuestro caso anterior. Y ahora lo vamos a resolver. Yo encuentro mi lapicito. Acá está. Entonces, la pregunta que había quedado es, esa es mi velocidad, ¿sí? 6 sobre t más 1 al cuadrado. Tenemos que calcular cuánto producto se va a generar en esa reacción química. Bien, esa velocidad era, sabíamos, la derivada de la concentración del producto. ¿Cuánto producto se generará si dejamos la reacción un tiempo muy largo? Bien, esa sería la idea. O sea, nos están pidiendo un delta N, ¿no? O delta concentración, como quieran decirle. Vamos a poner la delta concentración. ¿En qué intervalo? 0 cerrado a más infinito abierto, ¿no? ¿Qué planteo para calcular esto? La integral entre 0 más infinito de B, ¿de acuerdo? Ahora, puedo poner esto igual, porque si yo sé que ahora las integrales impropias las puedo pensar como el límite de una definida, todos los teoremas valen, ¿no? Entonces el teorema de cambio total ahora sé que vale. Esto es igual a ¿qué? A la integral entre 0 y más infinito de 6 sobre t más 1 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hago ahora? Bien, uso la definición, ¿no? Entonces sería el límite, acá planteo una integral, la función va a seguir siendo la misma, ¿entre qué y qué? 0 y un extremo. ¿Qué nombre le ponemos? El que quieran, mientras no haya sido usado ya, ¿no? Entonces le pongo B. ¿Y ahora qué hago? B tiende más infinito. La pregunta es, acá tengo dos cosas que hacer. Tengo la integral y tengo el límite. ¿Cuál resuelvo primero? La integral. ¿Bien? No sé cómo hacer un límite de una integral definida a priori. Y de hecho, si tuviera que resolvería acá. No me sirve. Entonces, ahora lo que hago es resolver la integral, que ahora es una integral definida. Tengo número 0 abajo, número b arriba, así que puedo resolver, aplicar todo lo que ya sé de las integrales. ¿Qué necesito? Sí, b queda sin valor por ahora. Es un número, yo sé que es un número, pero es indeterminado. B es un número. Es como cuando hacíamos barro, que poníamos p en b menos p en a, ¿no? Y quedaba b y a como letras. Acá lo mismo. 0 va a ser 0 y este número va a ser el número b. ¿Bien? Es la magia de las matemáticas, cuando ya no hay números y todas son letras. Me encanta. Bien. Eh, Ahora, esto es una integral definida. ¿Qué puedo aplicar acá entonces? Barro. Necesito ¿a quién? Una primitiva. Acá se las dejé porque no sé si todas las comisiones llegaron a ver ya sustitución para saber buscar esta primitiva, pero esa es la primitiva. Entonces, ¿qué escribo? ¿El límite queda? Sí, porque todavía no lo resolví. ¿De acuerdo? Entonces, el límite sigue estando. Límite, cuando b tiende a más infinito. Y ahora abro un grandísimo corchetote y ahí pongo la resolución de la integral definida, que es la primitiva
en B menos la primitiva en 0, ¿no? Barrow. ¿Cómo escribíamos eso? La primitiva, menos 6 sobre t más 1, y escribo así, ¿no? Entre 0 y B, para indicar qué es lo que voy a hacer. La primitiva se las di yo, ¿eh? Obviamente eso ustedes en una actividad la van a tener que sacar, pero... Bien, ahora, sigo. Límite, cuando B tiende a más infinito, y sigo trabajando en el corchete. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Valorizar. B es un número, más allá que ustedes dicen, o sea, que acá ven T, que es una variable, y B, que es un número. Para ustedes son dos letras, pero matemáticamente significan algo distinto. ¿Qué hago? Valorizo en B menos su valorización en 0. ¿Estamos de acuerdo? Acá, estas dos expresiones que se están restando, ¿qué son? ¿Son funciones o son números? Números. Aunque tenga esa B ahí, pero B es un número. Entonces, menos C sobre B más 1, no sé cuál es, pero es un número real. ¿De acuerdo? Y el otro obviamente es un número. Ahora, ya acá en este paso resolví la integral, ¿se ve? La integral definida que me quedó planteada acá, acá ya desapareció, ya la resolví, ya apliqué Barrow, ya está. Ya encontré el número que es el resultado de esa integral definida. Ahora, ¿qué me falta hacer? Ver qué pasa cuando, qué le pasa a ese número que está en el corchete cuando B crece sin parar. ¿De acuerdo? Eso, lo que yo acabo de encontrar ahí, vale para cualquier B. O sea, si yo en vez de entre 0 y más infinito hubiera tenido la integral entre 0 y 36, yo podría haber hecho este mismo proceso, llegar hasta acá y después al final reemplazar B por 36 para llegar al resultado de la integral. Ahora lo hice así, ¿por qué? Porque no me interesa ver qué le pasa cuando B tiene un cierto valor, sino lo que me interesa es qué pasa cuando B crece sin parar, que es mi idea. Entonces, B tiende a más infinito. A B le sumo 1. Entonces, ¿qué le pasa a ese denominador? Crece sin parar. Y si yo tengo un número dividido algo muy, muy, muy grande, ¿a qué tiende todo esto? A 0. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan eso? Si yo a un número lo divido por algo muy, muy, muy grande, tiende a 0. El típico ejemplo es, si yo tengo una torta y la tengo que dividir entre muchísimas personas, es muy triste. Bien. 0. ¿Y esto a qué tiende? A ese mismo número. Ahí B no está, ¿no? Entonces, el cociente es menos 6 sobre 1, o sea, menos 6, y acá tengo menos 6. 6, ¿no? Entonces, todo esto tiende a 6. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué concluimos? ¿Cómo decimos eso? La integral es converge a 6. ¿De acuerdo? Fíjense que cuando yo resolví ese límite me podría haber dado más infinito, por ejemplo. Y ahí hubiera dicho la integral diverge. Pero en este caso el resultado fue un número real, la integral converge a 6. ¿Cómo interpreto ese 6 en palabras del problema? Bien, si yo dejo esa reacción a tiempos infinitos, voy a ver cuánto producto tengo y tendría 6 moles o lo que sea. ¿Cómo? Claro, es el cambio de concentración entre... bueno, tendríamos que saber si había producto inicial o no. No, yo estaba suponiendo que no. Pero sería el cambio de la concentración entre el tiempo 0 y tiempos muy largos. Si yo empecé con nada, lo que supongo es que a tiempos muy largos voy a encontrarme con 6, una concentración de 6 en el producto. ¿De acuerdo? El delta sería 6. Se ve que son más, a ver, tiene dos pasos resolver una integral impropia si lo comparamos con una integral definida normal. Pero uno es resolver la integral definida, o sea, es lo mismo. El que se le agrega es
que a ese resultado, después hay que calcularle un límite. Esa es la diferencia. Pero el resto, muy parecido. Yo sé que aparece un límite y eso asusta, pero tranqui que no son tan complejas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo avanzar? Ahí tienen resuelto todo lo que acabo de hacer desprolijamente en el pizarrón, lo tienen ahí escrito. Bien. Vamos con otro caso para trabajar. Este. Acá tenemos la integral. ¿Qué tipo de integral es esta? Yo soy súper molesto con eso, ya sé. En algún momento me van a tirar con un termo. Pero bueno, es muy importante que puedan, cuando vean una integral, sepan si es una integral definida, es una función integral o una integral indefinida. Es la base para saber cómo resolverla o cómo encararla. Bien, tenemos una integral definida de esa función. ¿Sí? Que ustedes la conocen, esa función. No sé si se imaginan cuál es la forma que tiene. Entonces, yo lo que tendría que hacer ahí para resolver esa integral, ¿qué sería? ¿Qué tendría que hacer? Barro. Entonces busco una primitiva. Bien, la primitiva es esa función de ahí. Se las presento. Pueden comprobarlo. Si esta la derivan, van a llegar acá. Aplicarlo entre 0 y 4. ¿Estamos de acuerdo? Valorizo esto en 4, valorizo esto en 0 y resto. Fíjense, esto valorizado en 4 lo tengo ahí. Esto valorizado en 0 lo tengo acá. Esto me queda menos un medio, menos 1. ¿De acuerdo? Bien. Miren la gráfica de la función. Esto lo que grafiqué acá es esta función entre 0 y 4. ¿Algún problema? ¿Vemos ahí? La integral a nosotros nos dio menos 1. Y la función, fíjense que es positiva. Entonces tendríamos que poder interpretar esta integral como un área, ¿no? Pero a nosotros nos dio menos 1. No puede haber un área menos 1. Y el área existe. El punto ahí es, ok, se rompió la matemática, ya está. Todo lo que les dije hasta ahora es mentira. No, no es mentira. ¿Cuál es el problema ahí? A ver si lo identificamos. Todo lo que les dije es verdad, créanme. No les mentí mucho. Eso. Que todo lo que nosotros veníamos viendo hasta ahora valía para funciones continuas, ¿no? O discontinuas, pero con un número finito, perdón, de discontinuidades evitables. ¿Se acuerdan que era el teorema 2? ¿Qué pasa con G? Es discontinua. ¿Y cómo es esta discontinuidad que tenemos en 2? Inevitable de salto infinito. Tenemos una asíntota ahí. Entonces, el problema no es que lo que yo, o sea, que acá tengo un menos 1, que debería ser positivo porque es un área. Es que yo directamente no podría haber hecho esto. No podría haber aplicado ahí Barrow. Porque la función no es continua. Entonces, el segundo teorema ya no vale. Bien, no puedo asegurar, mejor dicho, que haciendo esto voy a obtener el resultado de esta integral. A es cuando uno siente el verdadero miedo, ¿no? Porque cuando uno ve esto, decís, listo, ya está, es la función que hago, Barrow, taca, taca, taca. Uno nunca se pone a pensar, che, tengo una discontinuidad, tengo una asíntota ahí en el medio. Ahora que vimos esto, es muy obvio que tenemos una asíntota ahí, ¿no? En 2 se nos hace 0 el denominador y nos queda una asíntota vertical. Pero eso no lo hacemos todo el tiempo, no estamos atentos todo el tiempo vemos una actividad y nos fijamos si tiene un comportamiento asintótico o no en el medio. Y también les demuestra esto que si existe ese comportamiento asintótico, si existe esa discontinuidad en la función, el resultado puede ser cualquiera. No es que, bueno,
a veces funciona, a veces no. Nada que ver, me dio -1 y esto tiene que ser un número positivo. O sea, cualquiera. Bueno, entonces, esto tiene dos fines. Primero es decirles, cuidado. La continuidad es una condición que no es algo que pedimos habitualmente porque somos molestos. Es una condición importante. Si la función es discontinua en el intervalo que estamos trabajando, podemos meter la pata muy mal. Y la segunda pregunta es, bueno, pero ahora, ¿qué hacemos en ese caso? Todas las herramientas que conocemos tampoco las podemos aplicar. Entonces, bien, todo lo que acabo de decirles de manera muy dramática en la diapositiva. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, les presento a las integrales impropias de segunda especie. Sí, yay, lo que todos buscábamos en esta tierra. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué diferencia hay entre la segunda especie y la primera especie? En la primera especie lo que no estaba acotado era el intervalo de integración. Bien, o sea, yo estaba integrando en un intervalo no acotado, que más infinito, menos infinito, ambos, bien, en alguno de los extremos. En las de segunda especie, el intervalo sí es acotado. O sea, estoy trabajando en un AB cerrado, como siempre. Lo que no está acotada es la función. Aparece ahí un comportamiento asintótico en algún lugar donde las imágenes crecen sin parar o decrecen sin parar. ¿De acuerdo? Parecido, o sea, es como lógico. Bueno, en una no está acotado X, acá no está acotada Y, digamos. La diferencia es que estas son menos obvias. Porque las otras veíamos la integral entre 0 más infinito y ya sabíamos que era integral impropia. Bien, lo vemos. Estas se esconden, se ocultan. Vemos, o sea, en apariencia, si vuelvo atrás, si vemos la integral, parece una inofensiva integral definida. La vemos ahí, está toda tierna y nos mira con ojitos tiernos. Pero esconde un secreto muy oscuro, que es que la función no está acotada. Entonces no la podemos tratar como si fuera una integral definida. Bien, no me voy a detener mucho más en esto. Les comento un poco cómo se encara. Y es muy parecida la forma de encararlas a lo que hicimos antes. Acá el problema no es resolverlas, el problema es darnos cuenta que son impropias de este estilo. ¿De acuerdo? Resolverlas es muy parecido a lo que hicimos antes. Bueno, supónganse que tenemos el primer caso, también hay tres casos. El primer caso, que es el que tienen ahí, es algo así, para que lo tengamos, para que lo piensen. Usen la imaginación, por favor. Bien, qué suerte que no me dediqué al arte. Bien, sería la función definida en el B, A abierto, B cerrado, y en el extremo inferior A es donde aparece el comportamiento asintótico. ¿Se ve? O sea, en B no tengo problema. La función está definida hasta B cerrado, en B la función está definida, me da una cierta imagen, en B no hay drama. El problema es A. En A, en ese extremo inferior, hay comportamiento asintótico, la función no está acotada ahí, ¿bien? Es donde las imágenes o crecen sin parar o decrecen sin parar. Ese sería el primer caso que vamos a analizar. Entonces, la función está definida en el AB, A abierto, porque acá no hay imagen, B cerrado. Y yo tengo que calcular la integral entre A y B. ¿Qué hago? Bueno, a B lo dejo como está, B no me molesta, pobrecito. ¿Qué hago? La misma estrategia que antes, transformo la integral impropia en una integral definida. Reemplazo este A, que es mi problema, ¿sí? O sea, estamos de acuerdo que A es el problema. ¿Qué hago? Lo reemplazo por un valor, cualquiera, K. ¿Dónde está K? Y entre A y B, no sé, acá en el medio, K. ¿Sí? Entonces, la integral entre K y B es definida, porque no tengo problemas ni en K ni en B. Mi problema está en A.
¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué hago después? Esta integral entre ese k y ese b, calculo el límite cuando k se acerca tanto como yo quiero a por derecha, porque está yendo de aquel lado para acá. ¿Se ve? Es la misma estrategia que antes. Transformo la impropia en una definida, ¿sí? Reemplazo el extremo que está generando conflicto por un número y después hago que ese número tienda al que me genera conflicto. Que no sea igual, sino que tienda. Sí, no sé quién me habló. Sí, ambas. Porque es abierto y porque además tenés un comportamiento asintótico. Vos podrías tener acá un puntito, por ejemplo. Entonces sería cerrado igual, porque ahí tenés imagen. Pero el problema lo seguís teniendo. Tu problema es la asíntota. Bien. Sí, sí. De hecho, la estrategia, yo sé que cuando lo ven es como, oh, tengo que acordarme de un montón de casos. La estrategia es la misma. Cuando se lo pongan a estudiar y a resolver, van a ver que lo piensan de la misma manera. Reconozco el extremo conflictivo, lo reemplazo por un número y después el número tiende al extremo conflictivo. Es siempre igual. Lo que tienen, o sea, acá lo que tienen que desarrollar es el darse cuenta que está pasando. Nada más. Segundo caso. El segundo caso es las funciones del estilo. Estoy haciendo asíntotas que van hacia arriba, pero podrían ser hacia abajo, ¿eh? No es lo mismo. Este que tienen acá es de este estilo. El extremo inferior A no me genera ningún tipo de problema, está definida la función ahí, nada. El conflictivo es B. En B tenemos el comportamiento asintótico. Entonces, ¿qué hago? Esta integral entre A y B, que es impropia de segunda especie, el A lo mantengo, el B lo reemplazo por K es un número interno, y después hago que K tienda a B por izquierda. ¿Bien? La misma. Ahora, estos casos que vimos, ninguno de los dos nos ayuda a resolver lo que hicimos antes, el problema que estuvimos antes. O sea que sería una función donde A no me genera problemas, B no me genera problemas, pero en el medio tengo una asíntota en C. Supónganse algo así. Que sí es parecido al que vimos recién. ¿Qué harían ahí? No. Perfecto. Lo mismo que hicimos antes. Pero hoy está aventurero. Bien, lo que hago es, en vez de pensar, por acá yo tendría que calcular la integral entre A y B. En vez de pensarla como una única integral entre A y B, la pienso como una entre A y C, bien, que es de este estilo, más una entre C y B, que es de este estilo. ¿Se ve? Resuelvo dos integrales impropias separadas y sumo los resultados, que es el tercer caso que tienen ahí. La integral entre A y B es impropia porque tengo ese comportamiento asintótico en el medio. Paro en dos. Una, fíjense que es de este estilo. Esta es muy parecida. La primera es parecida a esta segunda de acá. Y la segunda es muy parecida a la primera. Bien, separo en dos casos. Ahí, en las integrales de primera especie, ¿se acuerdan que ese número en el que dividíamos lo elegíamos nosotros? Acá no. Acá sí o sí tiene que ser la asíntota. Ah, no, no. Vale para todo. Yo hice todo positivo simplemente por costumbre. Pero vale para cualquiera. Bien. Borro mi escritura. La estrategia es lo mismo que antes y acá pasa lo mismo.
Ese límite puede existir, decimos que la integral converge, o no existir y decimos que la integral diverge. Eso se mantiene igual. Bien. Ahora que ya conocemos todo este capital simbólico, este conocimiento nuevo que tenemos, intentemos resolver el caso anterior. ¡Yay! ¡Qué divertido! ¿Qué era ese? Entonces, vamos. Entonces, yo lo que tengo que resolver ahora es, o sea, mi objetivo es resolver la integral de esa función entre 1 sobre x menos 2 al cuadrado, entre 0 y 4. ¿Estamos de acuerdo? Como en ese intervalo tenemos un comportamiento asintótico, una discontinuidad de salto infinito, sabemos que es una integral impropia de segunda especie. Tengo que usar alguna de las tres definiciones. ¿Cuál voy a usar? La tercera, ¿no? La tenemos ahí escrita. ¿Por qué? Porque mi problema no está en un extremo o en el otro, o sea, no está en A o en B, sino que está en un punto intermedio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Esa integral la voy a plantear como cuáles. Voy a decir, bueno, la integral entre 0 y 4 de f la voy a pensar como la integral entre, pero antes, entre 0 y 2 más entre 2 y 4. ¿Estamos de acuerdo? Divido el problema en el punto de x donde tengo el comportamiento asintótico. Y después las resuelvo por separado. Hagamos la integral entre 0 y 2 de f de x. La primitiva, se las escribo acá, es menos 1 sobre x menos 2. ¿Qué hago acá? Todo oídos. Bien. Por definición va a aparecer un límite. ¿Un límite de qué? De una integral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que va a ser de qué tipo esa integral? ¿Qué es lo que me conviene? Definida. Bien. ¿Cuáles van a ser los extremos? 0, porque con 0 yo no tengo problemas, pero 2 sí es mi punto problemático. ¿Qué pongo ahí entonces? K. O cualquier otra letra que no haya usado antes, ¿no? De la función. ¿Y ese límite cuando qué? Cuando K tiende a 2 por izquierda. Bien, o sea, cuando K se acerca a 2, desde los menores de 2. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué resuelvo ahora? Primero, el límite de la integral. La integral. Bien, que ahora es una integral definida. Parece más complicada porque acá aparece un K, pero esto es un número, así que la puedo pensar como una integral definida. Así que, límite cuando K tiende a 2 por izquierda, corchetote. ¿Bien? ¿Qué tengo que hacer ahí para resolver esa integral? Barro. Primitiva, que ya la conozco, menos 1 sobre x menos 2, valorizada entre 0 y k. ¿Estamos de acuerdo? Eso me da límite cuando k tiende a 2 por izquierda de, valorizo, menos 1 sobre k menos 2, menos 1 sobre 0 menos 2. Ahí terminé de resolver la integral. Bien, solamente lo que me quedaría ahora es resolver el límite. Bien, o sea, lo que tengo en un corchete, aunque no parezca, es un número real. ¿De acuerdo? Ahora resuelvo el límite. K tiende a 2 por izquierda. Entonces, si este tiende a 2 por izquierda y le estoy restando 2, ¿a qué tiende este denominador? A 0. Y tengo un número dividido 0. ¿Qué tiende todo esto? A infinito. No existe. Si fuera un cociente no existiría, ¿no? Menos 1 sobre 0. Pero acá es una tendencia. Es
Menos 1 sobre un número muy cercano a 0. No es 0. O sea, muy chiquitito, 0,00000. ¿Qué hago si divido algo por un número muy chiquito? ¿Qué me da el resultado? Algo muy grande, ¿no? Un número muy, muy grande. Más grande mientras más chiquito es el denominador. Entonces, todo este primer término tiende a más infinito. ¿De acuerdo? Esto tiende a más infinito. ¿Y esto a qué tiende? Menos un medio. O sea, a un número extremadamente grande le resto un medio. ¿Qué va a pasar? Va a tender a ser muy grande. Ese un medio no le hace ni cosquillas. Entonces, más infinito. ¿Qué podemos decir entonces de esa integral? Diverge. Diverge a más infinito. ¿De acuerdo? Bien, entonces, interpretémoslo. Entre 0 y 2, como la función es positiva, yo puedo interpretar esto como el área. Entonces, ¿cuánto mide este área entre 0 y 2 debajo de la curva? Más infinito. Es tan grande como yo quiera. ¿De acuerdo? Que eso a veces también es un poco intuitivo. Ese área es infinitamente grande. Bien, no es que mide mucho, no es que mide 20 millones. No para de crecer. Bien. Sí. Por simetría, sí. Lo podemos hacer. Lo voy a hacer rápido. Si yo hago entre 2 y 4, también voy a tener que plantear un límite de la integral. Esa integral también va a ser definida. Mi extremo superior, que es 4, no me genera ningún conflicto, ¿no? Es este. El que me genera conflicto es el inferior. Entonces, acá le tendría que poner una letra. En general, se cambia la letra. ¿Bien? Para no decir que se comportan de la misma manera. Entonces, yo acá le voy a poner, no sé, A. A. Y el límite va a ser cuando ese A, que va a estar entre 2 y 4, tienda a 2, pero por derecha ahora. ¿Bien? Planteo el límite cuando A tiende a 2 por derecha, corchetote, entre A y 4. Esto me da límite cuando A tiende a 2 por derecha, reemplazo, menos 1 sobre 4 menos 2, menos 1 sobre A menos 2. Esto es un número, no me preocupa por ahora. Acá es donde aparece la A, entonces eso es lo que tengo que verificar. A tiende a 2 por derecha, o sea, A tiende a 2 y le resto 2, o sea, este denominador tiende a 0. Si a un número lo divido por algo que tiende a 0, dijimos que tendría a más infinito, ¿no? Todo esto, con el signo, ¿no? Tiende a menos infinito y este signo me lo transforma a más infinito. ¿De acuerdo? Entonces esto tiende a más infinito. Acá me da un número que no afecta a la tendencia. O sea, esa otra integral también diverge. Como la integral entre 0 y 4 es la suma de las dos, y ambas tienden a más infinito, ¿a qué va a tender esa integral? A más infinito. Entonces, la integral impropia que yo planteé acá diverge a más infinito. Bien, más infinito y 5. Vos tenés que sumarlo. Bien, también diverge, ¿no? O sea, si ustedes a una les daba más infinito y a la otra le daba un número real, 4. Menos 2, lo mismo. Yo tengo que sumar los dos. Estoy sumando más infinito más 5. Más infinito menos 7. Sí, ¿de acuerdo? El problema es cuando una tiende a más infinito y la otra tiende a menos infinito. Ahí estamos complicados. No me voy a meter en eso, no les va a pasar, pero bueno, esa es otra rama de la matemática bastante compleja. Porque ahí podría eh, divergir, podría converger. La general. Bueno, más allá de eso, se ve que más allá de, o sea, quizás ahora ven que la resolución es un poco más compleja, pero cuando lo empiecen a hacer, la resolución es bastante metódica, no es tan terrible de resolver. El principal problema que tienen las impropias es darnos cuenta cuando aparecen, ¿sí? Más estas que
no son tan obvias como las otras. Entonces, ese es el principal problema. Después la resolución es resolver una integral definida y plantear un límite. Yo sé que los límites no le gustan. Si no existe, por ejemplo, acá el límite no existe. O sea, que d más infinito no significa que, ¿bien? Acá no existe el límite, pero ese área existe y decimos que es muy grande. Otra cosa es que el límite no exista porque, por ejemplo, la función sea una función oscilante. Entonces ahí, bueno, ahí no sabes qué pasa. No sabes si eso es porque el área no existe, porque si el área se anula. Complicado. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos. ¿Preguntas? ¿Catarsis? ¿Alguien quiere llorar? Le presto el micrófono. Bien. Ahí tienen todo resuelto igual, pero ya lo hicimos. Y se terminó. Bueno, ¿cómo? Tiende a cero. Vos tenés un número que tiende a cero. Y lo dividís por un número muy grande. Está tendiendo a cero de los dos lados. Tiende a ser más chico por el numerador y tiende a ser más chico por el denominador. O sea, va a tender a cero, en definitiva. ¿De acuerdo? Cuando están abiertos, o sea, no lo presentamos teóricamente, pero vos, un extremo definido, por ejemplo, el que yo mostré, no sé, entre 0 y 4, que esos estaban cerrados. Si vos le sacás ese punto, o sea, entre 0 abierto, un punto a la integral no te afecta en nada. Porque estás empezando en el número siguiente, el 0,000, o sea, ese número no te suma nada. Así que te da lo mismo. Sí, sí, exacto. Bueno, hemos terminado el núcleo 1. Al menos en este espacio es lo que vamos a presentar sobre integrales de funciones escalares. Bien, para hacer un poco un cierre, empezamos para que reconozcamos todo lo que nos ha llevado hasta el día de hoy, empezamos con un problema que era, tengo la velocidad de una función, conozco su derivada y quiero sacar información sobre la original. Con eso empezamos, cuando empezó Matemática 2. Vimos algunos casos sencillos que eran las funciones constantes, que ahí podíamos obtener información sobre la función original simplemente multiplicando la función con la velocidad constante por la duración, y desde ahí arrancamos. Bien, si la velocidad no era constante, reemplazábamos la velocidad por constantes y hacíamos una aproximación usando Riemann. Después planteamos, si esta aproximación la hacemos con un número infinito de subintervalos, llegaríamos a un número exacto. Apareció la integral definida. Y después nos abocamos en ver cómo podíamos hacer para calcular esa integral definida sin calcular el límite. Ahí aparecieron los teoremas fundamentales, Barrow, y ahora las podemos calcular muy rápidamente. ¿Bien? Siempre y cuando la función sea continua y todo esto que estuvimos viendo. Vimos después algunas interpretaciones de esas integrales en diferentes contextos, como cambio total, como área, como trabajo, como valor medio. Y esto último que vimos ahora es qué pasa cuando no trabajamos en un intervalo acotado o cuando la función no está acotada.
Bien, ¿qué serían las integrales impropias? Para que tengan una idea un poco de lo que estuvimos haciendo. A todo esto, lo que le falta como complementario serían los métodos de integración. Los métodos para hallar primitivas que lo van a ver en práctica. Bien, que ya algunas comisiones avanzaron un poco más, otras lo verán en los próximos días. Pero bueno, esa es un poco la idea de un repaso general del núcleo 1. Y ahora vamos a empezar, no muy intensamente, pero al menos para plantear la problemática que da origen al núcleo 2. Este, como ya les dije ayer, lo vamos a ver más en profundidad acá que en práctica. Bien, tienen todavía unas semanas para trabajar integrales en tarea de aula, pero acá vamos a avanzar un poco más en el núcleo 2, que tiene quizás un poco, más que nada una parte, un peso teórico más fuerte. ¿Bien? Que el 1. ¿Qué son las llamadas ecuaciones diferenciales? Ya suena ecuaciones diferenciales, como siempre digo, suena algo que una abuela escucha y se siente orgullosa de su nieto, como no, mi nieto, mi nieta resuelve ecuaciones diferenciales, ya está. No sé qué es, pero suena como muy difícil. No lo es tanto. Es un poco un tema que nos gusta presentar y ahora les voy a contar un poco por qué elegimos incorporarlo a Matemática 2. Y por otro lado también es un tema que mezcla las derivadas con las integrales. Entonces, es un buen cierre para lo que vienen viendo entre Matemática 1 y Matemática 2. Basta de cháchara, vamos a ello. Ahí tienen dos gráficas de dos funciones. Bien, vamos a llamarle la azul y la violeta. No sé si es violeta. Bueno, eso. La azul y la borrabino. Una corresponde a una función llamada f y la otra corresponde a su derivada. ¿Bien? ¿Cuál corresponde a cuál? ¿Y por qué? Tenemos dos opciones, f y f' o f y f'. Bien, o sea, no hay mucha posibilidad. Algo que vean, sí. Bien, perfecto. Esa es una forma de verlo, ¿no? Cuando x tiende a más infinito, esta tiende a ser constante, ¿no? Tiene como un comportamiento asintótico. Entonces, si básicamente esta tiende a ser constante, significa que su derivada tiende a cero, prácticamente no crece ni decrece, o crece y decrece poquito. Entonces, esa es una forma de ver que esta es la función y esta es su derivada. ¿Otra? Bien, escuché 80 cosas al mismo tiempo, voy a nombrar la que escuché completa, que es que como por signo, ¿no? Como esta es estrictamente, bueno, es siempre positiva, es una función positiva, tiene signo definido. Si esta es la derivada, esta es la función original, tendría que ser siempre estrictamente creciente, y lo es. Si fuera al revés, ¿cuál es el signo de esta función? Nah, ¿qué dicen? El signo de esta función. El signo de la función de arriba. No tiene signo definido, tiene una parte negativa y una parte positiva, ¿no? Entonces, si esta fuera la derivada y esta fuera la función original, tendría una parte decreciente, ¿no? Y una parte creciente, ¿no? Nada que ver. Entonces, acá tenemos, les presento a f y a f'. ¿De acuerdo? La de arriba es la función, la de abajo es la derivada. Tenemos diferentes criterios para justificar cuál es cuál, pero básicamente lo podemos hacer. Entonces, supónganse que nosotros no conociésemos esta gráfica, nos diesen solamente esta, la de arriba, f, ¿no? La función original. Y nos dicen, bueno, a partir de esa gráfica, esbozá más o menos la gráfica de abajo. ¿Sí? Eso lo habrán hecho bastante en Matemática 1. O sea, les damos la gráfica de la función original, grafiquen, o más o menos, o sea, no exactamente, sino aproximadamente, la gráfica de su derivada. Entonces, ¿qué harían ahí? ¿Qué se fijarían para graficar la derivada? Bien,
Si es creciente o no, acá es siempre creciente, entonces ustedes ya saben que la derivada la van a tener que dibujar positiva. ¿Bien? ¿Cómo crece? ¿Cómo va creciendo la función de arriba? Al principio, ponele para x cercanos a 0 o a menos 0,5, que es lo primero que vemos. ¿Crece más o menos rápidamente que al final? Más. ¿Dónde ven eso? Están imaginando ahí la pendiente de la recta tangente, ¿no? O sea, la recta tangente está muy inclinada al principio y a medida que avanzamos, su inclinación disminuye. Eso significa que la derivada es muy grande al principio y a medida que x avanza, la derivada se tiende a cero. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos graficar algo así. Empieza con valores bastante elevados de imagen, cercanos a 0, a menos 0,5, y a medida que avanzo en x, la imagen de la derivada debería ser cada vez más cercana a 0. ¿Bien? Obviamente, si a mí me piden eso, no voy a terminar dibujando eso con esa exactitud, pero más o menos una idea me puedo hacer. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si yo tengo la gráfica de arriba, podría hacer la gráfica de abajo, más o menos. Ahora, si me hubieran dado la gráfica de abajo y no me dan la de arriba, ¿podríamos sacar información? ¿Cómo? Ajá. Bien, perfecto. O sea, cualitativamente podríamos usar aplicaciones de derivada también. Si esta es positiva, esta va a ser creciente. Si esta es más grande al principio, imágenes más chicas después, esta va a crecer mucho al principio y crecer poco después. Lo mismo que dijimos antes, pero al revés, ¿no? Y ahora, información cuantitativa podría sacar, por ejemplo, ¿cuánto crece? O sea, no cómo crece, sino cuánto crece. ¿Cómo? Sí, solamente con esto. Bien, ¿cómo? ¿Qué tendrían que usar para saber cuánto aproximadamente crece? ¿Eh? Integrales. Bien, para eso vimos integrales, para que a partir de la gráfica de una derivada ustedes podían llegar a la función original cuantitativamente, no solo quali, no solo saber si crece, decrece, crece rápido, crece poco, sino también encontrar números. Ustedes podrían integrar entre 0 y 2, por ejemplo, y ahí sabrían cuánto sería el cambio, cuánto hubiera crecido entre 0 y 2 la función original. ¿Cuánto? No cómo. ¿Bien? No sabrían por dónde pasa, eso sí. Sí. Claro, lo que pasa es que si ustedes integran, por ejemplo, hacen una integral indefinida de esta función, no tendrían solo esta, tendrían todas las primitivas. Estas y todas subidas para arriba y para abajo. Necesitarían un punto de paso para fijarla, ¿no? Pero podrían sacar información de cuánto van creciendo esas primitivas haciendo diferentes integrales definidas con respecto a esa función. ¿Ok? Entonces, lo que vimos hasta ahora, tanto de derivadas como de integrales, nos permiten fluir de si yo conozco f y f', y si yo conozco f', ir hacia f. Me dan información para un lado o para otro dependiendo de lo que yo necesite. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, eso, fíjense que en definitiva, mm, nosotros lo que tenemos como información es la dependencia de f o de f' con respecto a la variable independiente, ¿no? Por ejemplo, si esto fuera concentración, concentración en función del tiempo, o la derivada de la concentración en función del tiempo. Si eso nosotros lo llevamos a la vida de un laboratorio, por ejemplo, que es donde se van a desarrollar la mayoría de ustedes, eso a veces pasa. Nosotros podemos medir a medida que pasa el tiempo cómo cambia la concentración, o a medida que pasa el tiempo cómo cambia la velocidad de la reacción, por ejemplo. Eso se puede hacer. Pero no siempre. Bien, supónganse que lo que ustedes están trabajando es un proceso hiper rápido, que entre que comienza y termina pasa 1 milisegundo. Muy difícil de medir concentración en función del tiempo, porque los aparatos son complejos de usar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo desarrollamos un aparatito que mida cómo cambia la concentración en 1 milisegundo?
en un periodo total de 1 milisegundo. Es difícil. También pasa cuando los tiempos son muy largos. Imagínense a alguien que está datando carbono 14, que los periodos de tiempo son de 35.000 años. No es que puede prender un aparato que mida esto durante 35.000 años, se muere antes, varias veces. ¿Bien? Entonces, a veces, en el trabajo experimental, no es tan fácil medir la imagen de una función en función de la variable independiente o de su derivada en función de la variable independiente. A veces sí se puede, a veces no es posible. Pero sí, lo que muchas veces se puede medir es cómo se relaciona la función con su derivada. Desaparece la variable independiente y lo que estamos relacionando son las funciones con sus derivadas directamente. ¿Bien? Por ejemplo, yo sé que no tiene sentido lo que acabo de decir en su cerebro, ahora les explico. Por ejemplo, creemos otro gráfico a partir de estos dos, en donde eliminemos la variable independiente. Fíjense que ni en el eje de las abscisas ni en el eje de las ordenadas aparece X. ¿Se ve? O sea, la variable independiente que teníamos acá, en este gráfico no la veo. No es que no está. Yo no la veo directamente. Lo que hago es relacionar las imágenes de esta función con las imágenes de esta función. ¿Bien? Entonces, voy a tomar un punto, voy a tomar un punto sencillo. Me paro acá. Este 1. ¿Qué me está queriendo decir este 1? ¿Quién vale 1? Bien. F vale 1. ¿Bien? O sea, me está diciendo, las imágenes de la función valen 1. ¿Ok? Y lo que me pide es que yo ubique el puntito de acuerdo a una altura correspondiente a la imagen de la derivada. ¿Se ve? O sea, me dice, bueno, acá vos no tenés X, esto no es 1 en X, es 1 en F. Si F vale 1, ¿cuánto vale F'? ¿Bien? Entonces, veamos acá. Bien. Si F vale 1, ¿en qué X estoy? En 0. ¿Se ve? Y si X vale 0, ¿cuánto vale F'? 3. Entonces, en el momento que F vale 1, F' vale 3. ¿Se ve? Ahí ya la X0 acá no va a aparecer, pero relaciono para ese mismo valor de X cuánto vale la función y su derivada. Entonces, cuando la función vale 1, la derivada vale 3. Entonces tendría que dibujar un punto ahí. ¿Estamos de acuerdo? No, me spoileé. Creí que parecían de 1. Entonces, básicamente, yo lo que tengo acá es este punto ahí. ¿De acuerdo? Bueno, a ver si hay otro sencillo para hacer. Parece que no. Bueno, muévase. Ahora, veamos qué pasa acá. ¿A dónde ubico el punto si f vale 2? Bien, entonces, ¿qué tendría que hacer? La imagen vale 2. Entonces, ¿dónde busco eso? ¿En la gráfica de arriba o la de abajo? La de arriba. Entonces, la imagen vale 2. ¿Para qué x la imagen de f vale 2? Y S, ¿no? Que no sabe, está por ahí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Para ese valor de x, la imagen de la función f vale 2. Para ese mismo valor de x, que estaría como por acá, ¿cuánto vale f'? También 2, ¿no? Entonces, si f vale 2, ¿cuánto vale f'? 2. El punto tendría que ir ahí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si me deja. ¿Se ve la idea? X, repito, ahí no aparece. Estoy relacionando f con f'. X lo uso medio en el paso intermedio, pero en la gráfica no desaparece. F vale 3.
¿Bien? ¿Cuánto vale f'? Háganlo ustedes solitos. Si f vale 3, ¿no? ¿De acá? La x que le corresponde sería esta. Y la f' para esa x, ¿cuánto vale? 1. ¿De acuerdo? Entonces, si f vale 3, f' vale 1. Entonces, pero, ¿qué me está apareciendo ahí? Una recta. ¿Bien? Si lo completo, que eso fue lo que spoileé antes, y sigo haciendo diferentes valores, obtendría eso. 5 puntos, ¿no? Podría ser más. Y de hecho, en vez de tomar 1, 2, 3, 4, 0, que serían como valores fáciles, podría tomar 0,7, 1,58 y seguir haciendo lo mismo. Si hiciese eso, se me completarían todos estos valores. Bien, a ver si lo hice. Entonces, fíjense que f es una función, parece ser una función exponencial, ¿no? Más o menos, a la vista. F' también parecen ser exponenciales. O sea, f en función de la variable independiente es una exponencial. F' en función de la variable independiente es una exponencial. Pero si yo relaciono f con su derivada, no es una exponencial, es una lineal. ¿De acuerdo? ¿Se ve la diferencia entre los tres gráficos? Uno es función con respecto a la variable independiente, derivada con respecto a la variable independiente, y la otra es derivada con respecto a la función. Y ahí lo que obtengo, si yo saco la ley de esta función lineal, sería y es igual a 4 menos x, ¿no? O sea, f' es igual a 4 menos f. Entonces acá encontré, fíjense, una expresión que relaciona derivadas de una función con la función sin derivar. ¿Se ve? O sea, tengo como tres enfoques distintos. Tengo el enfoque de estudio la función directamente, f, que eso es lo que hacíamos en Matemática 1 al principio. Después aparecieron las derivadas. Dijimos, bueno, entonces estudio la derivada, f'. Y la tercera, que la estamos presentando ahora, es, bueno, pero no, puedo no estudiar ninguna de las dos. Lo que hago es estudiar la relación entre ellas. ¿Bien? Ahí no grafico ni a f ni a f'. Grafico cómo una cambia cuando cambia la otra. Si cambia la imagen de la función, cómo cambia la derivada. ¿De acuerdo? Esa sería como un poco la idea. Entonces, esto, lo que tenemos acá, es una ecuación. ¿Qué significa ecuación? Igualdad. Tenemos una igualdad. Entonces, es una ecuación. Y aparecen derivadas. ¿Bien? La palabra que usamos cuando aparecen derivadas es diferencial, como cálculo diferencial, ¿no? Entonces, esto es una ecuación diferencial. Es una ecuación que relaciona a una función con sus derivadas. Entonces, tenemos ahora tres enfoques distintos para relacionarnos con una función. Estudiarla directamente a ella, estudiar a su derivada o estudiar a la relación entre ella y su derivada. Saqué la ley de la lineal. Acá tendría la ordenada del origen sería 4. Y la pendiente sería menos 1. Claro. Si la escribo sería menos x más 4, que es lo mismo que 4 menos x, pero acá no es x, es f. Entonces, básicamente tenemos estos tres enfoques. Ahora, nosotros desde acá, desde este modelo, llegamos desde acá. Viendo estos dos gráficos, planteamos. Bien. Ahora la pregunta es, si a nosotros nos hubiesen dado esto, nos hubieran dicho, la derivada de tu función es 4 menos tu función. O sea, las imágenes de la derivada de la función que vos necesitás siempre son 4 unidades menos las imágenes de la función sin derivar. O sea que nos dan esto, ¿no? La pregunta es, ¿podríamos volver? ¿Podríamos llegar hasta acá si nos dan esta información? Si nos diesen la ecuación diferencial, ¿podríamos hallar cuál es f y la f' que le corresponde? Dicho de otra manera, ¿podríamos encontrar la ley
de f y de f', de modo que si yo las reemplazo acá, esta igualdad vale. Bien, por ejemplo, yo digo, bueno, a ver, a mí se me ocurre que esa f podría ser, no sé, coseno de x. Ya sabemos que no es, ¿no? Por la forma. ¿Cuál es la derivada? Menos seno, ¿no? Reemplazo acá. F', pongo menos seno. 4 menos f, que es coseno. ¿El menos seno de x es igual a 4 menos coseno? ¿Esto y esto son la misma cosa? No. Entonces, esta f que yo propuse no es solución de esa ecuación diferencial. Si yo la reemplazo, no vale la igualdad. ¿Se ve? Ahora, planteo otra. Bueno, a ver, f de x es x al cubo. ¿Cuál es su derivada? 3x cuadrado. Reemplazo acá. 3x cuadrado es igual a 4 menos x cubo. No. Entonces, esa f tampoco podría ser x cubo. Entonces, ¿existe una? Una existe, es esa, de ahí la sacamos, pero ¿existen más? ¿Cuál es esa? ¿Puedo encontrar una ley algebraica para esa? Bien, a eso nos vamos a dedicar en este núcleo, que es básicamente resolver ecuaciones diferenciales. ¿Qué significa resolver ecuaciones diferenciales? Que si a mí me plantean una ecuación diferencial, una relación entre una función y sus derivadas, yo podré encontrar cuáles son la o las funciones que cumplen esa igualdad. ¿Cuáles son? Encontrar una ley de una función que si yo reemplazo ahí f por esa función y f' por esa función, esa igualdad se cumple. Dicho de otra manera, que si a mí me dan esa información que tengo de aquel lado, yo pueda volver a este lado, saber cuál es f y cuál es f'. Ese es el eje central de este núcleo. Presentación. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque es muy útil para la actividad científica. Les diría que las ecuaciones diferenciales son más útiles que las funciones como modelo. Tristemente, perdón. Ya sé que ahora están muy decepcionados. Nosotros las funciones que ustedes vieron en Matemática 1, fue lo primero que vieron, les planteamos, ya les empezamos a hablar en su momento, de que las presentamos porque son modelos, se usan como modelos, son formas que tenemos para, desde la matemática, describir lo que sucede en la realidad. Obviamente esos modelos pueden ser buenos, pueden ser malos, o sea, en general cometen errores. O sea, si yo digo, bueno, veo cómo mide, cómo crece la población de bacterias en un, no sé, en un estanque. Quizás yo pueda plantear una función que digo, bueno, es una exponencial. Obviamente, la realidad no se va a ajustar a la matemática. No es que si yo digo, es una exponencial, las bacterias van a decir, ah, tengo que crecer así, y de repente van a empezar a crecer exponencialmente. Obviamente, el modelo lo planteo yo sobre lo que observo, y en general cometemos errores. Chicos, grandes, la realidad no se ajusta exactamente a nuestros modelos. ¿Bien? Entonces, las funciones fueron los primeros que planteamos. ¿Cuál es el problema de las funciones? Que en general son estáticas. Yo digo, el modelo es e a la t. Bueno, hasta ahí llegamos. Podemos calcular para diferentes tiempos diferentes imágenes. Y ahí se me terminó el modelo. Pero también lo que empezamos a ver es que la realidad en general es dinámica, va cambiando, y eso también nos interesa. No solo cuánto es la población en cada tiempo, sino si esa población crece, si esa población decrece, si llega a máximo, si llega a mínimo, si crece rápido, si decrece rápido. ¿Bien? Entonces ahí aparecieron otras herramientas, que son las herramientas del cálculo. Aparecieron las derivadas, que nos permitían saber si eso estaba creciendo o no, si estaba creciendo mucho o no, nos permitía predecir si iba a haber un extremo. Y también aparecieron las integrales, que nos permitieron, a partir de las derivadas, por ejemplo, conocer cuánto estaba creciendo esa población. ¿Bien? Pero, básicamente, hasta ahora lo que vimos es la relación entre las funciones, o sea, partimos de una función y después empezamos a ver sus derivadas y sus integrales. Esa fue como hasta ahora lo que planteamos. ¿Cuál es lo nuevo? Que ahora nosotros vamos a trabajar ya no
desde la función que representa lo que sea, sino a partir de lo que conozcamos de sus derivadas. ¿Bien? De la relación entre su derivada, su integral y la función, y ahí voy a plantear una ecuación diferencial. Un modelo que relacione función con derivada. Y desde ahí va a surgir el modelo matemático. O sea, el modelo que yo voy a plantear, la forma que yo voy a tener para explicar el mundo, no va a ser esta población crece siguiendo esta función exponencial. Quizás lo que yo voy a decir es la velocidad a la que crece esa población depende de la población que haya. Mientras más población hay, más rápido crece. Fíjense que ahí yo no estoy diciendo una función, no estoy diciendo la población crece exponencialmente. Estoy diciendo la derivada de esa población, la derivada de la población, la velocidad a la que crece, depende de la población. Mientras más población hay, más velocidad tiene de crecimiento. Ahí yo no sé de qué función hablo, pero estoy planteando una relación entre la derivada y la función. Eso es una ecuación diferencial. Y se usan muchos ese tipo de información de esos modelos para estudiar cuestiones en la ciencia. Y acá les traigo 3 ejemplos sencillos que vamos a analizar en este curso, pero que les dan una idea de qué es esto. Por ejemplo, ¿cómo cambia la altura de un objeto en función del tiempo? Supónganse que ustedes tienen una pelota y la tienen acá, esto lo deben estar viendo en física, pero tienen una pelota que está suspendida en el aire, ¿no? Y la sueltan. Obviamente, al menos en la Tierra, la pelota va a caer, ¿no? Derechito hacia el suelo. Y suponemos que esa pelota solamente soporta una única fuerza hacia abajo, que es la fuerza peso. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, ¿cuál es la aceleración de esa pelota? La gravedad. Entonces, la aceleración en función del tiempo que soporta esa pelota es 9,8. La gravedad, constante. ¿De acuerdo? Ahora, si a mí lo que me piden es cómo cambia la altura del objeto en función del tiempo. O sea, a mí lo que me están preguntando no es la aceleración, es la posición en función del tiempo. ¿Cómo podría pensar yo la aceleración? Como la derivada segunda de la aceleración, la derivada segunda de la posición. Entonces yo podría decir que la derivada segunda, si yo sé que la aceleración es 9,8, la derivada segunda de la posición es 9,8. Entonces lo que yo tendría que buscar ahora sería qué funciones, si yo las derivo 2 veces, me da 9,8. ¿Bien? Por ejemplo, el seno, si yo la derivo 2 veces, ¿me da 9,8? No, si la derivo una vez me da coseno, y si la derivo otra vez me da menos seno. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente la posición no puede tener un comportamiento como un seno. Esa es mi conclusión. Tendría que empezar a buscar qué funciones, si yo la derivo 2 veces, me da 9,8. ¿Bien? Ya lo vamos a hacer. Tenemos un resorte. ¿Vieron resortes en física ya? Ley de Hooke. ¿No? Bueno. Tenemos un resorte. Ahí está en posición de reposo, ¿no? O sea, si tenemos ahí el cuerpo, el resorte, una pared, ahí no pasa nada. Ahora, si yo lo estiro, el resorte hace una fuerza para volver a la posición de reposo, ¿no? Lo que pasa es que vuelve a la posición de reposo, pero a veces se pasa, como que se comprime el resorte. Entonces ahí hace una fuerza para impulsarlo para el otro lado. Entonces terminó oscilando. ¿De acuerdo? Hay una ley de la física que van a ver, que se llama ley de Hooke, que me dice, la fuerza que soporta el resorte es directamente proporcional a qué tanto se aleja de la posición de reposo, lo cual tiene sentido. Si yo estiro el resorte un poquitito, la fuerza que va a hacerle el resorte para que vuelva a su posición va a ser poquita. Ahora, si un montón el resorte, y ustedes lo habrán hecho, habrán agarrado un resorte y lo estiraron un montón, sienten la fuerza que hace el resorte para ir hacia el centro, ¿no? Entonces, mientras más lo estiro, más fuerza hace. Eso es lo que dice la ley de Hooke. Ahora, fuerza es igual a ¿qué? Según Newton. Masa por aceleración. Y la aceleración, con respecto a la posición, ¿quién era? Dijimos. La derivada segunda. Entonces, yo sé que la masa por la derivada segunda de la función posición es igual a una constante por la posición.
tengo una ecuación diferencial, una igualdad que relaciona la función posición con una de sus derivadas. ¿De acuerdo? Entonces, tendría que buscar qué funciones, si yo reemplazo acá y acá, esta igualdad vale. Por ejemplo, pensemos, x de t es t al cuadrado, ¿no? Entonces acá, si la reemplazo, me queda k por t al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la derivada segunda de t al cuadrado? Mentalmente. 2. Muy bien. Entonces acá tendría que reemplazar por 2. Me queda m por 2, m es un número, ¿no? M por 2 es igual a k por t al cuadrado. ¿Es igual un lado del otro? No. Entonces, esta x, esta posición, no puede ser t al cuadrado. No puede ser en esa parábola. ¿Se ve? Tendría que ver qué funciones sí. No lo sé. Pero a lo que voy y lo que quiero que vean con esto es que yo acá no conozco la función. No parto de la función como modelo. Yo parto de una observación, ¿bien? Por ejemplo, la fuerza depende de la posición. Esa observación, yo ahí no sé cuál es la función X. Observo esa cuestión experimentalmente. Mientras más lo estiro, más fuerza hace. Planteo esto. Y lo que planteé es una ecuación diferencial. Después lo que me queda es resolverla para llegar a cuáles son las funciones X. Entonces, la función no es lo que primero planteo, es el resultado del proceso. ¿Se ve? Y eso lo van a hacer muchas veces, lo van a hacer más veces que al revés, que plantear directamente la función y después analizarla. ¿Bien? En su trabajo experimental. Y el ejemplo que les decía antes, que es muy común, cómo cambia la masa de bacterias en un cultivo en función del tiempo. Y ya lo han hecho, quizás quienes tuvieron secundarias técnicas o biológicas lo han visto, los demás no. En general, uno para crecer bacterias, que acá lo van a hacer, la mayoría de las carreras, a no ser que estudien química, lo van a hacer. Uno parte de esto, que es un caldo con un olor muy rico, ironía, que tiene muchos nutrientes y está estéril. O sea, ahí adentro no tiene nada vivo. No hay hongos, no hay bacterias, no hay virus, no hay nada. ¿Bien? ¿Qué se hace? Se agrega una pequeña colonia de bacterias. Una bacteria, dos bacterias, 1000 bacterias, poquitas. Y se lo deja en el tiempo a una temperatura adecuada. Entonces, las bacterias se van reproduciendo, van comiendo esos nutrientes, se van reproduciendo y queda así, se pone turbio. Esa turbiedad, turbidez, es por que existen muchas bacterias ahí. ¿Bien? O sea, ahí podemos identificar cuando no hay bacterias que cuando sí hay bacterias. ¿Bien? Que esto lo vemos en nuestra vida. A veces dejamos un jugo y al rato se pone así, ya sabemos que no está bueno tomarlo, ¿no? Bien. Ahora, lo que uno puede ir haciendo es viendo cómo cambia la masa de esas bacterias en función del tiempo. Si hay más bacterias en función del tiempo, si hay menos bacterias. Y lo que se ve en general es que la velocidad a la que aumenta esa cantidad de bacterias es directamente proporcional a la población. O sea, que si yo tengo una población pequeña de bacterias, esa colonia va a crecer despacito. Pero si yo tengo muchas bacterias, la colonia va a crecer más rápido. ¿De acuerdo? ¿Tiene sentido? Sí, en las poblaciones tiene sentido. Tengo una isla y pongo 10 personas y mido cómo crece esa población y va a crecer de a poco. ¿Bien? Ahora, si agarro un país entero que tiene 40 millones de habitantes, obviamente va a crecer más rápido la población. ¿Bien? Claro, ve quién es con respecto a la población. Su derivada primera. Entonces tengo otra ecuación diferencial, que cuando la resuelva encontraré quién es P. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a empezar a ver la semana que viene es cómo trabajar con estos sistemas donde yo no parto de una función, sino de la relación que existe entre esa función y sus derivadas. Y cómo desde ahí, en algunos casos, no en todos, vamos a llegar a cuál o cuáles podrían ser esas funciones. ¿De acuerdo? Hasta el lunes. Sí, dime.
F' de F, sí. Sí. Acá también. Acá esta es F' de F y F depende de X. Sería como una composición, digamos, sí. Y la otra también. Vos acá, vos esto lo podés pensar como P' en función de P. Y cada una de ellas depende de T. Sí. En este caso de la recta, pero ponele acá, acá, acá ponele de una recta. La derivada es número por la función derivada. Entonces sería, si lo pensás como una función, sería y es k por x. Pero ponele acá está una constante. La derivada segunda es un simple. ¿Eh? Y ahí, vamos a ver casos donde tenemos cosas. Chao, gente virtual, gracias. Si tienen alguna duda, es el momento.